La desintegración de la familia es la causa principal de los males sociales que nos aquejan. La delincuencia, la droga, la violencia, reconocen su origen en el marco familiar. Orientar, asesorar a las familias que deseen rescatar, restaurar y fortalecer los lazos familiares es el propósito para que escuches Familias Poderosas. ¿Cómo están, amigos de Easy Vida Radio TV? Estamos gustosos de estar con ustedes nuevamente aquí en su estación favorita, Easy Vida Radio TV, la señal de tu vida, en su programa Familias Poderosas. Y bueno, vamos a empezar el día de hoy, como siempre, abriendo nuestra Biblia en Mateo capítulo 9 y en sus versículos 12 al 13. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y bueno, el día de hoy vamos a ver, amigos, este tema muy interesante de la misericordia. Y sobre todo vamos a dirigirnos a aquellas personas que aún no conocen de Dios, aún no están preparados, ahora sí, muchas veces, para recibir estas, a veces, problemas difíciles, problemas que a veces te llevan a una crisis, y en medio de esa crisis no saben qué hacer. Pero nosotros, a los que ya conocemos a Dios, en el sentido de que sabemos que Dios siempre nos respalda, siempre es el oportuno socorro y el pronto auxilio de todas nuestras tribulaciones, de todas nuestras necesidades, siempre ahí está Dios y le conocemos. Entonces, no es lo mismo cómo reacciona a una persona que conoce a Dios, a una persona que no ha conocido a Dios. Y vamos a dirigirnos a estas personas también que no conocen a Dios, incluso hasta personas que se dicen ser cristianos y que cuando pasan una crisis tremenda no reaccionan como tales, no reaccionan como hijos de Dios, y reaccionan como personas que no conocen a Dios. Entran en una crisis, en un estado de inseguridad, en un estado de que no saben qué hacer. Pero los que ya conocemos al Señor siempre reaccionamos de otra manera, siempre con esa valentía, con ese, ahora sí, fervor de fe a Cristo Jesús. Y bueno, amigos, en este tema de la misericordia, vamos a ver que posiblemente usted que no conoce a Dios, en el sentido de que muchos no leen la palabra de Dios, muchos no leen la Biblia, y sabemos que en la Biblia hay más de 3,000 promesas en las que nosotros podemos fiarnos, confiarnos y estar seguros de que Dios sí cumple, que Dios no es un Dios mentiroso. Dios siempre está con la verdad. Él es la verdad, el camino y la vida. Entonces, vamos a ver que no conocemos más de 3,000 promesas que hay en la Biblia, y por eso estamos en crisis. Muchas veces, por ejemplo, en una corte, cuando llega el acusado delante del juez, y si su defensor no se sabe bien las leyes o la Constitución, no va a poder defender ahora sí a su cliente. ¿Por qué? Porque puede suceder que al estar delante del juez, el acusado
tenga un beneficio. Y ese beneficio puede que salir bajo fianza, sin que pise la cárcel. Pero si su defensor no conoce ese beneficio y no lo reclama delante del juez, el juez va a hacer sentencia y lo va a meter a la cárcel. ¿Por qué? Porque el juez no es obligación de decir, mira, si me hablas de este beneficio, yo puedo dejarte libre. O fíjate, tienes oportunidad de que tú me solicites el beneficio de la fianza para que salgas libre. No, nunca te lo va a decir el juez. El juez solamente va a escuchar las dos partes y va a escuchar los argumentos de ambas partes, de la parte defensora y la parte acusadora, y va a hacer sentencia conforme a lo que cada quien presente. Si la defensa presenta muchos argumentos a favor de su cliente, es la posibilidad de que él salga libre. Pero si la defensa no presenta esos argumentos o esas pruebas a favor de su cliente, aunque sea el cliente inocente, va a ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque no supo su defensor defenderlo, valga la redundancia. Entonces aquí se trata de quién pone más pruebas, quién pone más argumentos a su favor, y el que ponga más es el que gana. Y bueno, es importante que leamos la Biblia, y es por eso que al leer la Biblia vamos a enterarnos que hay más de 3,000 promesas en la Biblia, en las cuales nosotros podemos echar mano y se cumplen, porque Dios cumple, Dios nunca falla. Nosotros podemos fallar, pero Él no. Él es Dios, Él es todopoderoso, y ¿qué es imposible para Dios? Vamos a ver que cuando nosotros aprendamos misericordia, vamos a entender lo que es el verdadero amor hacia el prójimo. Y bueno, vamos a poner un ejemplo ahorita, que hay familias que sus hijos están sumidos en las drogas, que sus hijos, si usted tiene un hijo que practica la delincuencia, o tiene una hija que practica la drogadicción o la prostitución, o tiene un hermano que ya tiene años en el alcoholismo y que no cambia, ya incluso usted puede basarse en los dichos que dice las personas. Por ejemplo, árbol torcido jamás se endereza. Pero sabemos que para Dios eso no cuenta, porque vuelvo a repetir, ¿qué es imposible para Dios? Si usted tiene ahorita un problema en el matrimonio y su esposo tiene una actitud negativa y que usted está sufriendo por esa actitud negativa, y ya se ha discutido, se ha incluso dialogado, y a veces el diálogo se convierte en discusión, y la discusión llega a la pelea, al desacuerdo, incluso a veces los golpes entre los cónyuges, pero no llegan a un acuerdo, y ya has repetido ese tema varias veces y ya estás cansado, ya das por perdido que el esposo o la esposa cambie. O que también suceda de que hay personas que se dedican a robar, y que tú estás constantemente preocupado porque un día puede estar en peligro su vida en un tiroteo con la policía, o que mate a alguien y tú estás orando, pero ya digas, ya no puede haber un cambio, que se te haya acabado la esperanza, que se te haya acabado la fe. Y personas que sufren, que muchas veces dicen, bueno, ahorita ya mi hijo está en la cárcel, pero no quiere cambiar. Está en la cárcel, pero está con la mentalidad de que él siempre tuvo la razón, y que va a salir a hacer lo mismo cuando esté en libertad. Y los papás sufren, o las esposas sufren cuando su marido es así,
o viceversa, cuando la mujer también es rebelde. Y bueno, y tengo muy buenas noticias para usted. Cuando usted ora por la persona e intercede por esa persona, va a haber muchos cambios en la vida de esa persona. Porque ¿sabía usted que su oración, su intercesión es poderosa en Cristo Jesús? Cuando usted ora en espíritu y en verdad, intercediendo por esas personas, usted va a tener ese milagro. Muchas veces Dios actúa de diferentes maneras, incluso usa diferentes estrategias para cambiar las personas, y al final, cuando tú intercedes por esa persona, Dios cambia a la persona. Dios llega a cambiar esa persona, a veces a corto plazo, mediano plazo o largo plazo. Y Dios puede cambiar la vida de su ser querido, de ese ser querido que usted ha sufrido por años y que está batallando con esa persona. Y bueno, como dije al principio, posiblemente usted ya haya perdido la esperanza, la fe, y diga, jamás va a cambiar. Y crea ese dicho que es muy popular, que dice, árbol torcido jamás se endereza. Pero sabemos que en Cristo Jesús eso no es válido. Y vamos a ver, por ejemplo, esta buena noticia, porque tenemos a un Dios poderoso. Si usted ha creído en el Señor, si usted lo ha recibido como su único y suficiente Salvador, usted puede interceder por esa persona y puede hacer mucho por esa persona, puede cambiar a esa persona. Fíjense que muchas veces en el Antiguo Testamento habla de que Dios afligió al pueblo de Israel. Lo afligió, y dice literalmente que los afligió para que llegaran al arrepentimiento de sus pecados. Y es bueno que se aflija, porque cuando hay aflicción de lo malo que estabas practicando, es porque ya tienes en tu corazón el temor a Jehová, el temor a Dios. Y la aflicción tiene muchas facetas, tiene muchos beneficios. Aparentemente es malo, pero es para bien. Por ejemplo, el hijo pródigo pidió su herencia anticipadamente, y era una gran ofensa, porque las herencias se daban cuando los padres morían, y sin embargo pues no tuvo ese respeto, esa honra a su padre, y se lo pidió antes, como diciendo, a mí no me interesa si te vas a morir o no, yo quiero mi parte, mi herencia. Y su padre se lo dio, de tal manera que se fue y lo despilfarró todo el dinero, era mucho dinero, lo despilfarró con prostitutas, con alcohol, y hasta que al final empezó Dios a tratar con él y empezó a afligirlo. ¿Por qué? Porque se quedó sin nada. De tal manera que sabemos que la historia dice que estuvo en un establo, en medio de un chiquero, en medio de marranos. Y imagínense, ni zapatos tenía, ni sandalias tenía, y estaba en medio del chiquero, y ya se imaginará qué olor fétido de estiércol, de moscas, de comida posiblemente ya echada a perder, porque así a veces le echan hasta la comida así a los marranos, y bueno, qué sabrosas son las carnitas, ¿no? Pero bueno, es algo diferente. Pero en fin, el hijo pródigo tenía tanta hambre que no le importaba que estuviera con los marranos, que no le importaba que apestara, que no le importaba que estuviera invadido de moscas, no le importaba que la comida, que eran las algarrobas, era exclusivamente para los marranos. Incluso los dueños que le habían dado trabajo, porque no había trabajo ni siquiera en esos tiempos, en esos lugares, había una tremenda crisis económica, que no había ni trabajo, pero se compadecieron de él, dándole trabajo, apacentando a los marranos. Y entonces él veía a las algarrobas y quería comérselas, siendo que en la cultura judía, en primer lugar, detestan a los marranos.
y ni siquiera lo pueden ver, mucho menos comerlos en carnitas, que usted sabe que son sabrosas, y ni siquiera rebajarse a comer el alimento de los marranos, que eran las algarrobas. Pero llegó a ese extremo, esa aflicción de que no tenía otra opción, pero incluso fue tan triste que se le prohibió que agarrara de ese alimento porque era para los marranos. Y fue cuando en medio de la aflicción, en medio de la pobreza extrema, viene al arrepentimiento. Ese es el objetivo muchas veces de la aflicción, que vengan al arrepentimiento. Y dijo el hijo pródigo en su oración, dijo: he pecado contra el cielo y contra mi padre, e iré y le diré que ya no soy digno de ser llamado su hijo, sino que me haga como uno de sus siervos. ¿Por qué él había dicho eso? Porque anteriormente la palabra dice que cuando estaba con mucha hambre se puso a pensar y dijo: bueno, ahí en la casa de mi padre hay abundancia de comida, incluso para los trabajadores, para los siervos de mi padre, no les falta nada, tienen todo, comen bien, y yo acá sufriendo. Pero él dijo: bueno, al menos yo sé que la regué, yo sé que pequé contra el cielo y contra mi padre, pero voy a ver si tiene misericordia y que tome en cuenta mi arrepentimiento genuino, porque también el arrepentimiento debe tener frutos, no nomás de lengua, de labios para afuera o de lengua, sino que debe haber frutos. Entonces sabemos que la historia dice que regresó y su condición era tan deplorable que iba, ya se imaginará, oliendo a estiércol de marrano, y incluso hasta un montón de moscas siguiéndolo por el olor fétido y la suciedad de los animales, del puerco. Incluso venía descalzo, hambriento, no sé cuántos días sin comer, y desde lejos lo vio su padre y fue conmovido a misericordia. Y la misericordia es lo que quiere Dios, es lo que quiere que nosotros aprendamos, lo que es misericordia y no sacrificio. Y vemos que la palabra dice que llegó, y dice el padre, le dice a sus siervos, dice: vayan y cámbienle sus vestiduras, denle ropa nueva, pónganle sandalias, es más, pónganle en su dedo este anillo de oro, y vayan y maten al becerro más gordo, porque hoy es día de fiesta. El que se había perdido, hoy se ha hallado, ha regresado. Estaba feliz el papá. Pero imagínense, tuvieron que poner sandalias, venía descalzo, ropa nueva, porque ya se imaginarán cómo estaría esa ropa de maloliente y bueno, tremendamente sucio. Y vemos que cuando le da el anillo, ahí es un símbolo de fidelidad, es un símbolo de eternidad también. Entonces ahí Dios es fiel para siempre, y estaba dándole a entender el papá, dándole ese anillo al hijo, que él quería con él todo, que su vida del papá no podía concebirla sin el hijo. Y entonces le dijo: tú eres mi hijo, yo quiero vivir contigo eternamente, yo te perdono, yo quiero que estés conmigo, yo quiero darte lo mejor de mí como tu padre. Y así es Dios. El día de hoy Dios puede perdonar al hijo, al tío o al hermano o al amigo que tú tienes, el cual siempre te ha traído en aflicción. ¿Por qué? Porque sufres al ver cómo lleva esa vida desenfrenada tu amigo, tu familiar o tu vecino. Entonces hay una solución. Dios tiene misericordia de todos aquellos que han hecho mal. Tú me dirás: es que yo ya he matado a 5. Él tiene misericordia hasta de esas personas que han matado a muchos. Tiene misericordia siempre y cuando nosotros tengamos un arrepentimiento genuino. Y sabemos que a Dios no lo podemos engañar.
porque Él escudriña nuestros corazones, Él conoce nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, Él las conoce. Y cuando Dios ve un genuino arrepentimiento, derrama ricamente su misericordia sobre ti, perdonándonos a todos nosotros nuestros pecados. Entonces, si tú tienes ese problema, hay solución, y que para que haya esa solución, tú mismo debes empezar esta solución. Tú debes ser la primera persona para este cambio de la persona que tú quieres ayudar. Por ti debe empezar el cambio. ¿Cómo? Empezando a orar, empezando a ayunar, empezando a clamar a Dios, intercediendo por esta persona. Moisés fue un gran hombre que intercedía por el pueblo de Israel. Él intercedía cuando de plano Dios ya los iba a acabar, los iba a matar, pero él intercedía y decía: Señor, perdónalos. Y muchas veces se salvaron porque Moisés oró a Dios pidiendo misericordia por el pueblo de Israel. Y vemos que como en el caso de su hermana María también, oró por ella y sabemos que se llenó de lepra. Dice la palabra que estaba como escamas blancas en todo su cuerpo y que Moisés intercedió por ella y fue perdonada. También lo hizo con Aarón. Entonces, aquí el cambio debe empezar contigo, no con la persona que está rebelde, no con la persona que está practicando la maldad, sino debe empezar el cambio contigo, porque desde el momento en que tú piensas en esa persona y te duele cómo lleva esa vida, entonces es porque Dios está tocando a ti tu corazón y Dios está diciendo: mira, ¿verdad que te duele? Sí, empieza a orar, empieza a pedirme a mí que yo cambie esa vida. Porque miren, cuando empieza a dolerte eso, es el mismo sentir de Dios. Cristo Jesús sí le duele que la gente esté así, perdida, pobre de espíritu. Y cuando decimos pobre de espíritu, es cuando la gente no cree en Dios. Hemos visto, por ejemplo, en la calle he visto personas que vienen locas, todas mugrosas, despeinados, sin bañarse por meses o años. Y van platicando solos, están endemoniados hasta cierto punto. Y entonces nos ponemos a pensar, esa gente necesita de Dios, esa gente está pobre de espíritu porque no conoce a Dios. Y sabes, Dios libera a esas personas como al endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno era un caso perdido para la gente que no conocía a Cristo, que no conocía a Dios, pero cuando llega a él, sabemos que quedó liberado, incluso eran 2 legiones, miles de demonios que se metieron a un hato de cerdos, ellos pidiéndole a Cristo Jesús permiso para meterse a ese hato de cerdos. Sabemos que se despeñaron y se mataron todos los cerdos. Pero vemos que la intercesión es muy necesaria. Usted debe cambiar primero para que la otra persona tenga la oportunidad de ser salva. Porque Dios es justo. Dios a todos nos da la oportunidad de elegir si creerle a Él o no, de cambiar para vida eterna con Él o perderse para siempre, o ir condenado al lago de fuego y azufre que arden día y noche. Entonces vemos que usted empiece cambiando, buscando, clamando a Dios. Jeremías 33:3, todos sabemos, cuando dice: clama a mí y yo te responderé. Entonces ahí empezamos a clamar
y pedir misericordia para ti mismo y para la persona por la cual tú estás intercediendo. Y verás que si tú cambias primero, buscando más de Dios, metiéndote más con Dios, sirviéndole más a Dios, cuando tú te ocupas de sus negocios, cuando el negocio de Dios, como lo dijo, se oye raro, pero así lo dijo cuando era niño Jesús. Cuando Jesús era un niño y decía que se había separado de María y José, y que después de mucho tiempo lo encontraron en el templo predicándoles a los fariseos. Y decían, oye, ¿por qué nos has hecho esto? Dice María y José. Y dice, ¿yo por qué tengo que darles a ustedes cuentas? ¿Que no saben que os es necesario que yo esté en los negocios de mi Padre? Entonces Jesús desde niño estaba en los negocios de su Padre. Y así el día de hoy tú puedes estar en los negocios de nuestro Padre que está en los cielos. Puedes meterte con Él y ayunar, orar, pero también sirviendo, ayudando a la gente pobre, ayudando a la gente que está necesitada. ¿Y por qué? Porque dice la palabra, y lo sabemos, que dicen que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, me lo hiciste a mí. Entonces vemos que estás, al amar a la gente, a tu prójimo como a ti mismo, estás cumpliendo el primer gran mandamiento. Estás amando a Dios porque estás guardando sus mandamientos, estás llevando por obra sus mandamientos. Y cuando tú te ocupas de los negocios de nuestro Padre, Él se va a ocupar de los tuyos. Y ahí es donde entra la persona que tú por la cual estás intercediendo, y vas a ver que Dios es fiel. Dios la va a cambiar. Yo no sé qué proceso o qué estrategia o método va a usar Dios. Lo único que te puedo decir que sí es efectivo, que sí cumple Dios, y que para Dios es nada imposible. Nada es imposible para Él de cambiar las personas. Él es experto de cambiar las cosas malas y convertirlas en buenas. Y vamos a ver ejemplos que nosotros vamos a ver en la Biblia. Por ejemplo, vamos rápidamente para empezar, vamos a ver en Romanos 8:27. En Romanos 8:27. Romanos 8:27 dice: Él es el que conoce a todos nosotros, y por eso cuando tú intercedes, Él conoce el corazón de la otra persona y sabe en dónde puede cambiar la raíz de su mal, el mal que tiene. Dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tú que empiezas a cambiar, a orar, el Señor va a empezar por medio de ti. Por medio de ti. ¿Por qué? Porque te estás prestando a ser instrumento de Dios para el cambio de las personas. Y vemos, por ejemplo, el primer ejemplo que vamos a ver en una manera corta, pero es un ejemplo muy importante, que es la vida de Pedro. Y vamos a ver, por ejemplo, en Juan capítulo 18, vamos a ver cómo ahí Pedro, vemos qué tipo de persona era Pedro. Sabemos que Pedro era muy agresivo, que incluso cuando iban a detener a nuestro Señor Jesucristo, después de que Judas le besó en la mejilla, Pedro sacó una espada y le voló la oreja al soldado judío. Y dice la historia que Dios le volvió a pegar la oreja a este soldado, haciendo ese milagro. Y le dijo Jesús a Pedro, no te olvides que el que a hierro mata, a hierro muere. Entonces
vemos que a Dios no le gustaba la violencia. Sin embargo, Pedro, a pesar de que estuvo 3 años y medio con el maestro de maestros, que es Cristo Jesús, seguía de rebelde, seguía haciendo a su manera las cosas. Él quiso resolver el problema agrediendo con la espada al soldado judío. Y vemos también en otra parte que le reconvino a nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo, no es necesario que vayas a la cruz, como dando a entender que mira, no te van a agradecer, de nada va a servir que tú vayas. Y ahí es cuando dijo el Señor, apártate de mí, Satanás, refiriéndose a Satanás, no a Pedro, porque Pedro estaba siendo usado en cierta forma por el enemigo al hablar de esta manera, cuando le reconvino al Señor Jesús, al maestro de maestros. Y la palabra en el diccionario, la palabra reconvenir es como reprender, regañar por una actitud equivocada o por una actitud negativa. Y eso es lo que le estaba dando a entender Pedro a Jesús. Oye, tú estás equivocado, tú no pienses que si tú vas a ir a la cruz te van a agradecer, no tienes que ir. Entonces, hasta eso se atrevió Pedro. Imagínense tú decirle eso al maestro de maestros, que es Cristo Jesús. Para nada, o sea, tú dices, no, mi respeto al Señor porque es toda ciencia, toda sabiduría infinita. Yo no me puedo meter con Él, Él lo sabe todo. Y Pedro, sin embargo, lo hizo. Y vamos a ver aquí en Juan 18, 17, vemos que es un pasaje de la Biblia de cuando va a ser entregado Cristo Jesús. Pero fíjense lo que pasa, dice, entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Ahí empezó a negar al Señor Jesús. Luego vamos al 25 y 27. Dice, estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, ¿y se acuerdan que le cortó la oreja al judío? Le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Fíjense cómo estaba Pedro. Pedro estaba mal. Incluso tenía acepción de personas. A veces se iba con los de la alta sociedad, convivía con ellos y se avergonzaba de sus hermanos, de sus compañeros, porque había una gran diferencia en cuanto a la riqueza y a la pobreza que a veces tenían en ese tiempo los judíos o los discípulos, que ellos no andaban en vistiendo ropas lujosas o joyas, no, vestían de una manera sencilla, humilde, y también se juntaba con los fariseos ricos, con los publicanos que tenían dinero. Y entonces fue cuando Pablo exhorta a Pedro y le dice que no tenga acepción de personas. Lo exhortó tremendamente. Y entonces él incluso estaba, cuando iba a comer un alimento que era prohibido para los judíos, que era malo, le dice el Señor, no puedes tú decir o maldecir la comida que bendice Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que bendice Dios es bueno. Y entonces Pedro decía, no, yo no como esas cosas impuras, yo no toco esa comida inmunda. Pero Dios dice, no digas inmundo a lo que bendice Dios. Entonces Pedro tenía muchos problemas y ahí es cuando Pablo entra y lo exhorta. Y bueno, Pedro entendió y se arrepintió de todo eso. Porque también dice la palabra que después dice, ahora entiendo que Dios
no tiene acepción de personas. Y es muy cierto. Entonces, vemos que Pedro era un desastre. Si el día de hoy vemos a un Pedro en la iglesia, en cualquier iglesia, somos tan religiosos que lo corremos. Corremos a Pedro, el Pedro de hoy. Lo corremos. No actuamos como Cristo actuó con Pedro, con misericordia. Y el día de hoy, si metemos a un Pedro, va a decir, no, este cuate negó a Dios, ni se merece estar aquí. Es más, no le hables, córrelo, que no entre al servicio. Y lo corremos del templo el día de hoy. Así de fácil. Y no tenemos misericordia. Vemos que después Pedro, cuando Dios en su misericordia lo transforma, Él cumple, porque dice su palabra, el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de su venida. Y Dios cumple. Eso fue lo que hizo Dios en su misericordia y gracia con Pedro. Con Pedro lo negó, pero vamos a ver un ejemplo de su transformación. Y de su transformación ahora vamos a Hechos 2:41. Hechos 2:41. 2:41. Entonces en 2:41 de Hechos estamos viendo a Pedro, dice, así que los que recibieron su palabra, o sea Pedro cuando estaba predicando, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínense, un Pedro transformado, un Pedro que predica y en esa predicación gana 3,000 almas para Cristo. Un Pedro que cuando empieza a escribir las cartas del Evangelio, es un Pedro totalmente diferente, un Pedro transformado por la mano de Dios, un Pedro santificado. Y eso es lo que puede hacer Dios por ti y por la persona que tú estás intercediendo, que está perdida en el alcohol, en la prostitución, en la drogadicción, o incluso es perdido en ese vicio de matar gente como los sicarios. Hasta de esas personas tiene misericordia Dios. Y vemos que Pedro cambia tremendamente, porque en las cartas que él escribe, primero él se rebelaba contra la autoridad y le mochó la oreja con la espada al soldado judío. Y luego dice en su carta, totalmente transformado, dice, sométanse a las autoridades, respeten las autoridades. Oye, Pedro, pues ¿qué? ¿Tú no te rebelabas? Tú te defendías a tu manera e incluso le mochaste la oreja a este soldado judío. Pero ahora Pedro decía, sométanse a las autoridades. Cuando también pudo haber sido Pedro una persona agresiva. Una persona agresiva que con su mujer, por ejemplo, porque dice en la palabra que dice que tratemos a la mujer como al vaso más frágil. No está hablando de un vaso frágil que puede resistir, ¿no? Está hablando el más frágil de todos los vasos. De esa manera debemos tratar a nuestras esposas. Imagínense qué cambio. Ahora él hablando de amor, de respeto, de misericordia. Dios transformó la vida de Pedro completamente. Y Dios puede hacer lo mismo con usted y conmigo si nosotros nos sometemos a Cristo Jesús. Si nosotros ahora sí nos entregamos totalmente a Él, sin tener miedo a regresar al pasado, sin tener miedo a fallarle, porque sabes, Dios al darte su precioso Espíritu Santo te da esa fortaleza para que tú resistas la tentación, para que tú no regreses otra vez al pasado o voltees hacia atrás. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor
y de dominio propio. Es por eso que confiamos en Él. No confiamos en nuestras propias fuerzas, porque si fuera por nuestras propias fuerzas, seguramente fracasamos. Seguramente le fallamos nuevamente a Dios. Pero nosotros estamos confiando en el poder de Dios a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Porque dice la palabra cuando le dijo a Pablo que su poder se manifiesta en la debilidad de nosotros. Entonces vemos que Dios puede transformar a tu familia. Dios puede transformar a ese hijo vicioso de muchos años de droga. No importa si ya está loquito de tanta droga, Dios lo restaura. La prueba está que hay muchas pruebas, pero una de ellas, al endemoniado gadareno, lo restauró. Estaba en su juicio cabal, sentado después de que lo liberó. Y si tu hijo ya está retocado de tanta droga, y si tu esposo ya está retocado de tanto alcohol, que ya no sabe lo que hace, Dios puede restaurar. He visto mucha gente drogadicta que ha sido restaurada totalmente, que al principio decía, tengo miedo, yo ya estoy en Cristo, pero tengo miedo, yo ya no me acuerdo de las cosas, no las puedo memorizar, se me olvidan las cosas, porque me acabé las neuronas de mi cerebro de tanta droga, me desgasté completamente y no puedo grabarme los versículos de la Biblia, pero sin embargo, Dios los restauró. Dios, cuando yo vi a ellos, aprendieron inmediatamente a las cosas de memoria. Empezaron a tener la memoria brillante, fabulosa. Esa memoria bien iluminada, porque Dios restaura todo. Incluso en su palabra en Santiago dice, si no tienes sabiduría, pídemela, porque yo te la voy a dar abundantemente y sin reproche. Entonces Dios transforma tu vida. Tu hijo no está perdido si tú te pones las pilas. Si tú dices, Señor, estoy aquí, como dice, vuelvo a decir en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. Tú tienes la solución en tu boca, que es la palabra de Dios. En tu boca está la salvación, como dice Romanos capítulo 10, de sus versículos 9 al 13. En la boca está la salvación cuando tú lo confiesas de todo corazón. Cuando tú estás orando con poder y oras conforme a la palabra, como por ejemplo cuando dice el Señor que es bueno y agradable y es la voluntad de Dios que todos los hombres vengan a la salvación y al conocimiento de la verdad. Y si tú estás de acuerdo y estás hablando lo que dice Dios, estás hablando poder, estás hablando la misma palabra que es Dios, porque el Verbo se hizo carne y es Cristo Jesús. Porque los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra permanecerá para siempre. Entonces, tienes todo para ganar. Tú puedes interceder y orar por ese familiar que está perdido, por tu hijo, por tu esposa o tu esposo, qué sé yo. Conocemos a un hermano que se casó con una persona de Puerto Rico y que esta mujer se drogaba mucho porque anduvo en las pandillas, anduvo drogándose, pero fue fiel, esperó en el Señor y, ¿sabes?, restauró toda su familia, restauró a esa mujer con lágrimas pedía perdón. Ella sabía que le había hecho mucho daño a su esposo, ella sabía que le había hecho daño a sus hijos y lloraba y pedía perdón. Dios quebrantó ese corazón, afligió ese corazón, porque antes era un orgullo, un ego, yo hago lo que quiero y las cosas, no pasa nada si yo dejo a mis hijos abandonados, ahí tienen a su padre. No tenían temor de Dios y sin embargo Dios quebrantó, afligió ese corazón y vieran que sí
restauró esa familia y vieran que ahora son pastores de una iglesia. Dios escogió de lo vil y despreciado para avergonzar a los sabios, a los ricos. Entonces, yo te animo a que no desmayes, que seas valiente, esfuérzate y prosigue la meta que es Cristo Jesús. Vamos a ver otro ejemplo. Moisés, Deuteronomio capítulo 32. En el capítulo 32 y en su versículo 51 y 52 dice: por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. ¡Qué tremendo! Falló Moisés, no santificó a Dios. Hizo de mala gana todo eso. En vez de tocar la roca donde debería haber salido agua, y salió, de hecho, no la tocó, la golpeó. Lo hizo con ira. Y eso no es correcto. Es como si tuvieras a un perrito que te cuida, que te guarda y que te salva la vida cuando estás en peligro. Y de repente agarras y lo golpeas con furia. Y válgame la comparación burda, esta comparación que no es correcta, pero Moisés golpeó la roca que es Cristo Jesús, con furia, con ira. Y Cristo Jesús, ¿qué tenía la culpa? Que la roca tipifica a Cristo Jesús. ¿Qué culpa tiene Dios? Le iba a dar la solución, siempre había sido fiel Dios con él, le dio alimento en el desierto, lo libró de los alacranes y de las víboras. En las noches estaba la columna de fuego iluminando al pueblo de Israel. En el día estaba la nube protegiéndolo al pueblo de Israel de los rayos solares. Imagínense en el desierto cómo quema el sol, a qué temperatura se encontraba. Les dio de comer maná. Sus sandalias no se desgastaron por más de 40 años. ¿Qué más quería el pueblo rebelde de Israel? Y aunando a esto, Moisés golpeó con ira a la roca que es Cristo Jesús. Entonces vemos que Moisés fue disciplinado, pero Dios tiene misericordia y lo cambió. Por ejemplo, vamos a Marcos capítulo 9. Capítulo 9. Y en su versículo 2 y 4 dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Qué tremendo, o sea, una vida eterna,
O sea, cuando estás con Dios, sirviéndole a Dios, es como si dijeras, yo nací en el siglo XX o en el siglo XXI, y por decirlo así, de repente Dios te vuelve a usar en el siglo XXVI. Moisés, a pesar de que se equivocó, Dios lo restauró. Dios lo santificó. Y de tal manera, Moisés aparece nuevamente de muchos años después, muchísimos, nuevamente con Elías y Jesús. Elías representando la profecía, Moisés representando la ley y Jesús arriba de la profecía, arriba de la ley. Jesús representando lo máximo sobre la ley y sobre la profecía. Jesús lo máximo. Y Moisés volvió a salir. Y me atrevo a decir que también en Apocalipsis, en la parte donde habla de los 2 olivos, es posible que Moisés haya vuelto a salir otra vez a predicar el evangelio. Y dice la palabra que los mataron. Y dice la palabra que los volvió a resucitar Dios. Imagínense. Ahora sí salió mucho mejor que el gato que tiene 7 vidas. Porque Dios te da vida eterna. Dios te puede usar. Sí, nos equivocamos, pero tenemos un Padre que nos ama. Porque Dios, al que toma como su hijo, lo disciplina y lo castiga. Y hasta lo azota si es posible. Según sea el daño, según sea la rebeldía. Pero Dios siempre te corrige, siempre endereza tus caminos, tus veredas. Dios es el buen pastor, Jehová es el buen pastor. Porque dice, aunque ande, en Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Pero por qué? Porque con el cayado, que es como un gancho, te rescata, como a las ovejas las agarra del cuello y lo jala para dentro del redil. Y si sigues de rebelde y no entiendes, es cuando entra en acción la vara y ¡zas! Te da un varazo, pero bien dado, y te dice, a ver, salte otra vez. Porque el cayado tipifica rescate y la vara disciplina. Entonces, Dios, tú tienes ganado todo con Dios. David, es por eso que David confiaba en el Señor, porque como dice la palabra, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No necesariamente cuando dice la palabra, aunque ande en valle de sombra de muerte, es como decir, estuvo en coma y estaba en muerte, pero resucitó o no se murió y lo rescató Dios. Sino también significa que cuando nosotros no teníamos a Cristo, andábamos en caminos de muerte. Pero cuando conocimos a Cristo, empezamos a caminar en la vida, porque Él es la verdad, la vida y el camino. Entonces, cuando tú andas en rebeldía con Dios, es que andas en caminos de muerte. Y decía David, es que aunque ande en camino de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. David anduvo en camino de muerte cuando cometió adulterio con Betsabé, pero sin embargo Dios lo rescató. Sin embargo Dios lo disciplinó para salvación, porque Dios es fiel. No más por eso, porque Dios es fiel. Él permanece fiel aunque nosotros
seamos infieles. Pero Dios disciplina, castiga y azota al que toma como hijo. Entonces vemos que Moisés fue restaurado. Sí, pegó la roca con ira, pero fue restaurado. Y tanto que hubo arrepentimiento, así como lo hubo con David, así como lo hubo con Pedro, que lloraba amargamente. Vamos a un corte musical y regresamos con el último ejemplo, que es Pablo. Vamos a un corte musical, sino antes mandar un abrazo, un saludo de Easy Vida Radio TV, La Señal de Tu Vida, a Blanca Guerrero, a Pau Gómez, a Priscila Morales y Michael Morales, a Aurora Cruz, al hermano Prisciliano Martínez, a Gema Caballero, a todos los amigos de California, de Tijuana, de México, Nezahualcóyotl y también en Texcoco y aquí en Oaxaca. Recordemos que estamos transmitiendo en vivo desde Oaxaca, México. Regresamos.
Y bien, regresamos, amigos, con este tema tan interesante que es la misericordia de Dios. Dios la está regalando, está ahí enfrente de ti. Como dicen algunos, un dicho que dice, está en tus narices. La misericordia de Dios necesita solamente 3 cosas: creer en Dios, clamar a Él y arrepentirte de todo lo que has hecho. Vamos a ver que, por ejemplo, en Hechos capítulo 9, y en su versículo 1 y 2, vemos cómo era Pablo. Pablo, él asesinaba a mucha gente. Era, por decirlo así, un autor intelectual. Él consentía que mataran al pueblo de Dios, que mataran a niños, a señoras, a jóvenes, a varones. A los niños los enterraban en estacas en el Coliseo romano. Dejaban que los leones se comieran a los hijos de Dios. Sacaban leones hambrientos y ya se imaginarán, no tenían misericordia y se comían a la gente. Y aún así, lo más hermoso, que incluso a los que enterraban en estacas o los amarraban incluso en estacas también, los quemaban vivos. Y cantaban, y cantaban salmos, alababan a Dios tremendamente en medio de su dolor, de su angustia. Muchos mártires que de veras son ejemplos para nosotros, porque a veces nosotros como hijos de Dios nos espantamos de cosas simples, pero si nosotros hubiéramos vivido esas experiencias de estos hermanos nuestros mártires de esos tiempos, híjoles, estaríamos cortos, demasiado cortos. Ellos en medio de ese dolor cantaban salmos, alababan al Señor. Y bueno, era una persecución tremenda. Vamos a ver, por ejemplo, en Hechos capítulo 9, 1 y 2, dice Saulo, porque antes era Saulo, ya después pasó a ser Pablo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Mire, qué coraje tenía Pablo. Dice que hasta en su respirar, hasta en su sangre posiblemente corría ese coraje. Dice Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y, o sea, él estaba completamente en contra de Dios. No, él pensaba que iba a favor de Dios, pero iba en contra de Dios, porque estaba matando al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Él fue preparado tremendamente en su vida secular. Él fue un militar, estratega, un hombre que sabía muchos idiomas. Era ciudadano romano, era fariseo de fariseos, tenía muchos títulos tremendos. Él era experto en hacer casas de cabañas, tiendas que utilizaban muchos, porque los judíos acostumbraban caminar mucho en diferentes partes, y hacía cabañas, casas para habitar en el camino donde les tocara llegar y pararse y descansar. Pablo era un hombre tremendo, que Dios lo preparó en el mundo secular, pero lo estaba preparando para el uso de Dios, porque vino a ser el apóstol de los gentiles que somos nosotros, de los que fuimos aceptos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y que nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ahí se rompen, ahora sí, los límites, ahí se rompe la acepción de personas, porque el pueblo de Israel solamente era
hijos de Dios, exclusivamente hijos de Dios, pero manda a su Hijo Jesús a la cruz del Calvario y al derramar su sangre permite que todo aquel que crea en su nombre de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces vemos que Dios tiene mucha misericordia. Debemos ver que este Pablo tremendamente atacaba y perseguía a la iglesia de Dios. Y ahora ahí en el mismo capítulo 9 del libro de Hechos, pero ahora en sus versículos 5 y 6 dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Pero vamos a leer el 4. Desde el 3 dice, más bien desde el 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, Pablo, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Contra el aguijón. Cuando dice dura cosa te es dar coces contra el aguijón, es como decir, ¿por qué estás golpeando al aire? Le estás pegando al aire, a nada. Contra mí no puedes. Y es duro, ¿por qué? Porque nunca vas a hacer nada. Te vas a cansar porque no vas a hacer nada. Por eso decía dura cosa, o sea, es algo difícil, cansado y que es imposible. Imposible de vencer a Jesús. Entonces, dice, seguimos en el 5, dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Y así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces vemos cómo Dios transformó la vida de Pablo. Hemos dado 3 ejemplos muy importantes, 3 ejemplos muy importantes de que para Dios nada es imposible. Vuelvo a lo mismo, si tú tienes un hijo drogadicto, un hijo que está rebelde contra Dios y que no cree, y que le han metido en la cabeza diferentes religiones o doctrinas, y que está criticando que por qué vas mucho a la iglesia. Yo no necesito ir a la iglesia, yo con que me quede en casa y crea es suficiente. Ustedes son fanáticos, lo que tú haces es exagerado. ¿Por qué oras todos los días? Eso es fanatismo. Estás loco, ¿por qué estás orando por mí delante de toda la gente? El pastor me cae mal. Pero también la hija del pastor la vi el otro día en la discoteca. Son una bola de hipócritas. Por eso yo no voy a la iglesia, al templo. Entonces, es algo tremendo eso. Pero si tú te pones a orar, te pones a interceder y ayunar, Dios cambia la vida de tus hijos, de los hijos que son rebeldes. Yo, anteriormente, mis hijos, Gabriel y Priscila, siempre decían, papi, vamos a orar, ora por mí. Llegaba Gabriel y decía, papi, ayúdame a orar porque mi amigo está en problemas. Y me buscaban. Pasó el tiempo y crecieron. Y ellos en la edad de la juventud empezaron
a salirse del camino. Pero yo no desmayé, yo seguí más bien dicho orando por ellos, siempre orando. Y en un tiempo, hace poco tiempo, mi hijo Gabriel tenía problemas y no me encontraron. Me estuvieron hablando por teléfono y no me encontraron. Y entonces me dijo mi hija Priscila: papi, Gabriel y yo estuvimos orando. Los dos estuvimos orando por la necesidad que tenía mi hermano. Y entonces yo dije, wow, si yo llego a morir un día, sé que tienen a Dios y que ellos oran, que ellos buscan del Señor. Y eso es lo mejor, la mejor herencia que tú le puedes dar a tus hijos. Yo antes me preocupaba y decía, un seguro de vida, porque si yo muero, ¿qué les voy a dejar? Y aunque les deje 5, 6, 10 millones, si no tienen el temor de Dios, ese dinero se va a perder. Como el hijo pródigo podría ser. Se lo gastan en cosas que no edifican. Entonces, amigos, si tú tienes ese problema con tu cónyuge, con tu hijo, con tu amigo, con tu familia, con tu suegra, con tu ser querido, y no necesariamente nosotros, porque Dios también pide que intercedamos por el vecino, por el compañero de trabajo, por nuestro jefe, por nuestro enemigo, o el que te está haciendo mal. Hubo un tiempo en que en el trabajo yo tenía una persona que me hacía la vida pesada, la vida me complicaba la vida, ay Dios mío, y luego engañaba a mi jefe, y mi jefe le creía todo, y entonces el jefe me empezó a presionar, y entonces yo empecé a orar, no, yo no voy a discutir con ellos, yo me voy a poner a orar por ellos, y empecé a orar, y igual por el jefe. Y sabes, un día el que me hacía la vida de cuadros tuvo que renunciar al trabajo y se fue. Y el jefe volteó a mí y me dijo, sabes, necesito de tu ayuda, porque solamente tú puedes hacer el trabajo que yo necesito. Y cambió su actitud de mi jefe conmigo. Pero todo es a base de oración, de creer en Dios, de que Dios, lo malo que te está pasando en tu vida, número 1, no es para siempre. Número 2, que lo malo lo convierte en bueno en tu vida. Y número 3, que nunca te va a dejar Dios. Él cambia a ti y a toda tu familia. Como José, cuando pisaba el hogar de Potifar, prosperó. Así va a ser Dios contigo. Donde quiera que tú pises, en tu colonia, en tu vecindario o donde vivas, los que están alrededor de ti van a ser bendecidos por causa tuya, porque Dios habita en tu corazón, porque el Espíritu Santo te escogió como su templo. Y vemos, amigos, ahora en Lucas capítulo 17, del 11 a 9. Lucas 17, del 11 al 9. Dice así, del 11 al 19, dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Clamaron a Dios, clamaron a Cristo. Ten misericordia. Dios es Dios de misericordia. Su misericordia es para siempre. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados.
fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era un samaritano, o sea, de lo vil y despreciado escogió Dios. Sabemos que los judíos despreciaban o siguen despreciando a los samaritanos, los ven como sus enemigos. ¿Y cómo es posible que Dios trate con los samaritanos si Jesús, nuestro Señor, es judío? Entonces quedaban criticando los fariseos a nuestro Señor Jesús por ello. Pero recordemos que Dios no tiene acepción de personas. Y luego dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Fíjense, cuando del lugar donde estaban al templo, donde estaban los sacerdotes, porque les dijo que fueran y se mostraran delante de ellos, pues para que ellos les dieran como un tipo de certificado médico en el cual constaban que ya no tenían lepra, porque ellos examinaban todo el cuerpo y veían si no había algo que pudiera ser indicio de lepra. Entonces, con esa constancia ya podían entrar al pueblo, ir al mercado, ir a la panadería, etcétera, y ya la gente ya no la iba a apedrear, sino tampoco los iban a sacar del pueblo marginados, fuera de la ciudad, sino que ya los iban a admitir porque el sacerdote, aparte de que estaba dando un certificado, tenía una autoridad espiritual en ese tiempo. Y estas personas de donde estaba nuestro Señor Jesús, corrieron de entre Samaria y Galilea, y aproximadamente estamos hablando de entre 4 a 12 kilómetros o un poco más. Imagínense, casi como un maratón olímpico. Allá iban los 10 leprosos corriendo, iban corriendo, y en lo que iban corriendo iban sanando. Y cuando llegaron ahí ya estaban limpios. Y entonces los sacerdotes, ustedes no tienen lepra, mira, les doy un certificado y ya pueden andar en la ciudad. Y les quitaban unas campanitas que tipo de campanas que les ponían en los pies, porque si la gente oía las campanas significaba que se estaba acercando un leproso y tenían que alejarse, inmediatamente llamar a las autoridades para que los corrieran o los apedrearan, según el caso, porque eran maldecidos a los leprosos. Incluso también el caso de la mujer de flujo era maldecida y vivía fuera de la ciudad. Entonces, amigos, la misericordia de Dios es para siempre. Si tú tienes un familiar, vuelvo a repetir, o tú mismo eras esa persona con ese problema, clama a Dios y Él te responderá. Él es un Dios de misericordia, es un Dios que transforma vidas, que las perfecciona y las santifica. No es por tus propias fuerzas, porque mucha gente dice, primero voy a cambiar y ya después llegaré a Jesús para ponerme a cuentas con Él. No es así, ese es engaño de Satanás. ¿Por qué? Porque para hacer el cambio no va a ser suficiente con tus propias fuerzas. Jamás lo vas a lograr con tus propias fuerzas. Para hacer el cambio necesitas precisamente a Jesús, porque a través de su Espíritu Santo Él te va a dar la fortaleza, el poder de cambiar, de perdonar, de amar, de ser fiel, de no fallarle. Te da esa fuerza para que no le falles. Porque también acuérdense que dice que yo no os he dado un espíritu de cobardía. Un cobarde falla y otra vez vuelve a caer en las drogas. No es valiente como para soportar la tentación y vuelve como cobarde a caer en las drogas, en el alcoholismo, etcétera, etcétera. Pero, ¿sabes? Si tú te arrepientes de todo corazón y recibes a Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador, recibirás el poder del Espíritu Santo. Y por eso dice la palabra, y os recibiréis poder del Espíritu Santo cuando sea derramado
en Jerusalén, en el día de Pentecostés. Y entonces, así es igual en nosotros. Recibiréis poder del Espíritu Santo, de lo alto. Y entonces serás templo del Espíritu Santo porque recibiste al Hijo de Dios, a Cristo Jesús, como tu único y suficiente Salvador. Y como dice la palabra, yo no os he dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Amigos, gracias por su atención y espero que podamos seguir estudiando la misericordia de Dios, porque es infinita la misericordia de Dios. Hay muchos ejemplos en la vida, hay muchas maneras en que Dios manifiesta su misericordia para usted y para mí. Tenemos un Dios de amor, un Dios de salvación. Es erróneo cuando dicen, es que Dios te ama así como eres. Sí te ama como estás en ese momento, pero te ama para cambiarte a santidad, a la manera de Dios. Sí te ama y lo va a hacer. Solamente necesitas decir de todo corazón y arrepentimiento al recibir a Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador, y Él se encargará de cambiarte, porque Él os perfeccionará a su obra en nosotros hasta el día de su venida. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo programa. Gracias Blanca, gracias Pau, gracias a todos los amigos de Easy Vida Radio TV, que es la señal a su vida. Gracias por estar en este programa, Familias Poderosas. Que Dios los bendiga.